Aquella tarde de jueves comenzó como cualquier otra, sin señales de que algo fuera a cambiar. Había quedado con mi hijo Carlos y mi nuera Lucía en la lanchonete Don Pedro, ese lugar pequeño que queda en la esquina de la Avenida Bolívar con la calle San Martín, donde siempre vamos cuando queremos comer algo rico sin gastar mucho. Es un sitio modesto, con mesas de fórmica un poco desgastadas y sillas que chirrían cuando te sientas. Pero la comida es buena y el dueño, Don Pedro, nos conoce desde hace años. Me gusta ese lugar porque tiene algo de familiar, algo que me hace sentir como en casa, aunque esté fuera de ella. Llegué unos minutos antes que ellos, como siempre hago. Me gusta llegar temprano a todos lados. Es una costumbre que tengo desde joven y que nunca he podido quitarme. Me senté en nuestra mesa de siempre, la que está junto a la ventana que da a la calle, donde puedo ver pasar a la gente mientras espero. Pedí un café apenas me senté, porque el calor de la tarde estaba pesado y necesitaba algo para refrescar la garganta antes de que llegaran ellos. Carlos y Lucía aparecieron 10 minutos después, sudados por el calor y riéndose de algo que había pasado en el camino. Mi hijo se veía cansado, con esa cara de quien ha trabajado demasiadas horas bajo el sol, pero contento. Lucía venía con su uniforme de la farmacia, todavía con la identificación colgando del cuello. Se sentaron frente a mí y enseguida empezaron a hablar de sus cosas, de los planes para el fin de semana, de un viaje que querían hacer a la playa si juntaban algo de dinero extra. Yo los escuchaba con esa mezcla de orgullo y nostalgia que solo una madre puede sentir cuando ve a su hijo construyendo su propia vida. Don Pedro vino a tomar la orden y todos pedimos lo mismo de siempre. Carlos un plato de carne asada con arroz y frijoles, Lucía una ensalada con pollo y yo un sándwich mixto que sabía que no iba a terminar pero que siempre pido, porque me gusta compartirlo con ellos. Mientras esperábamos la comida, seguíamos conversando sobre cosas cotidianas. Carlos me contó sobre un problema que tenía con uno de los proveedores en el taller donde trabaja, y Lucía se quejó de una compañera que siempre llegaba tarde y dejaba que los demás hicieran su trabajo. Eran conversaciones normales, de esas que no quedan en la memoria porque no tienen nada especial, pero que en ese momento me hacían sentir parte de sus vidas. La comida llegó caliente y humeante. Comimos despacio, sin prisa, disfrutando del momento. Yo les conté sobre mi vecina, doña Marta, que había adoptado 3 gatos callejeros y ahora su casa olía raro. Carlos se rió y dijo que yo también debería adoptar un gato para tener compañía, pero yo le respondí que prefería la tranquilidad de mi casa sin animales que me complicaran la vida. Lucía me preguntó por mi salud, si había ido al médico como me había prometido, y yo le dije que sí, aunque era mentira. Siempre le digo que sí para que no se preocupe. El café que había pedido al principio ya estaba frío cuando volví a tomarlo. Lo bebí igual, entre bocado y bocado del sándwich, mientras observaba cómo Carlos y Lucía intercambiaban miradas cómplices, esas que tienen las parejas que se entienden sin necesidad de palabras. Me gustaba verlos así, juntos y felices. A veces me preguntaba si yo había tenido alguna vez ese tipo de complicidad con alguien, pero la verdad es que mi vida había sido más solitaria de lo que hubiera querido. Cuando terminamos de comer, Carlos dijo que tenía que ir al baño y Lucía aprovechó para acompañarlo a pagar la cuenta. Me quedé sola en la mesa, limpiándome las manos con la servilleta de papel y mirando por la ventana. La calle estaba llena de gente que iba y venía, apurada por sus propios asuntos. Había un vendedor ambulante ofreciendo helados en la esquina y unos niños jugando con una pelota en la acera de enfrente. Todo era común, ordinario, sin nada que llamara mi atención de manera especial. Fue entonces cuando noté una presencia diferente. No puedo explicar exactamente qué fue lo que me alertó, pero de repente sentí que alguien me estaba observando. Levanté la vista y vi a una mujer que venía caminando entre las mesas con paso decidido, como si supiera exactamente a dónde se dirigía. No era joven, tendría unos 50 años, pero tampoco era vieja. Vestía ropa sencilla, unos pantalones oscuros y una blusa clara, nada que la hiciera destacar en medio de la multitud. Lo que sí llamaba la atención era su mirada, esa forma intensa en que me observaba mientras se acercaba. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer ni qué esperar. Pensé por un momento que tal vez me había confundido con otra persona, que se daría cuenta de su error y seguiría de largo. Pero no fue así. La mujer llegó hasta mi mesa y, sin decir una sola palabra de saludo ni de presentación, dejó un sobre rojo sobre la superficie. El sobre era pequeño, del tamaño de una carta común, pero su color era tan intenso que parecía brillar bajo la luz del local.
Me quedé mirando el sobre, sin entender qué estaba pasando. Alcé la vista para preguntarle quién era o qué significaba aquello. Pero antes de que pudiera abrir la boca, ella habló. Su voz era tranquila pero firme, como la de alguien que está acostumbrado a ser escuchado sin necesidad de gritar. «Esto le va a hacer falta esta noche», me dijo. Fueron solo esas palabras, nada más. No me dio tiempo de preguntar nada. No me dio tiempo de procesar lo que estaba diciéndome. Apenas terminó de hablar, dio media vuelta y empezó a alejarse, entre las mesas con la misma determinación con la que había llegado. «Espere», alcancé a decir, pero mi voz salió débil, casi inaudible. La mujer no se detuvo. Siguió caminando hasta que desapareció entre la gente que entraba y salía del lugar. Me quedé ahí sentada, con la mano extendida como si todavía pudiera detenerla, sintiendo una mezcla de confusión y algo que no era exactamente miedo, pero se le parecía. El sobre seguía sobre la mesa, como un objeto fuera de lugar en medio de lo cotidiano. Lo toqué con la punta de los dedos, como si temiera que fuera a quemarme. Era de papel común, nada especial aparte de su color. Pero el simple hecho de que estuviera ahí, de que una desconocida me lo hubiera dejado con esas palabras tan crípticas, lo convertía en algo inquietante. Miré alrededor buscando a la mujer, pero ya no estaba por ningún lado. Los demás clientes de la lanchonete seguían con sus conversaciones, comiendo y riendo como si nada hubiera pasado. Don Pedro estaba detrás del mostrador preparando un jugo, silbando una canción que no reconocí. Todo continuaba normal para todos menos para mí. Carlos y Lucía regresaron en ese momento, todavía hablando entre ellos sobre algo que no alcancé a escuchar. Se sentaron de nuevo frente a mí, y Carlos me preguntó si me sentía bien, porque dijo que me veía pálida. Le dije que sí, que solo era el calor, y guardé el sobre en mi bolso antes de que pudieran verlo. No sé por qué lo escondí. Tal vez fue instinto, o tal vez fue porque algo dentro de mí me decía que lo que contenía ese sobre era algo que no debía compartir todavía, no hasta que entendiera de qué se trataba. Lucía sugirió que pidiéramos un postre, pero yo dije que ya estaba llena y que prefería irme a casa a descansar. Carlos insistió un poco, preocupado por mi cambio de actitud, pero yo mantuve mi historia del calor y el cansancio. Finalmente aceptaron y salimos los tres de la lanchonete. Nos despedimos en la esquina con los besos de siempre, y ellos se fueron en una dirección mientras yo tomaba el autobús, que me llevaría de regreso a casa. Mientras esperaba el autobús, mi mano seguía apretando el bolso donde había guardado el sobre. Sentía su presencia como si pesara mucho más de lo que realmente pesaba. La frase de la mujer no dejaba de repetirse en mi cabeza. «Esto le va a hacer falta esta noche». ¿Qué podía significar? ¿Quién era ella? ¿Por qué me había elegido a mí? El autobús llegó y subí sin pensar realmente en lo que estaba haciendo. Me senté en un asiento junto a la ventana y apoyé la frente contra el vidrio, sintiendo el frío del cristal contra mi piel. La ciudad pasaba frente a mis ojos, pero yo no la veía realmente. Mi mente estaba en otro lugar, tratando de encontrar explicaciones lógicas para algo que no las tenía. El trayecto en autobús se me hizo eterno, aunque en realidad solo fueron 20 minutos desde la lanchonete hasta mi casa. Me había tocado un asiento, junto a una señora mayor que llevaba bolsas llenas de verduras y que no dejaba de quejarse en voz alta sobre lo caro que estaba todo. Normalmente le hubiera dado la razón. Tal vez hasta habríamos empezado una conversación sobre los precios y la situación del país, como hacen las señoras en los autobuses. Pero ese día no tenía ganas de hablar con nadie. Solo asentí un par de veces cuando ella me miró esperando aprobación, y volví a concentrarme en la ventana. Afuera, la ciudad mostraba su cara de siempre. El mismo edificio del Banco Nacional con su pintura descascarada, la misma panadería Los Tres Hermanos donde compro el pan cada mañana, el mismo parque donde los viejitos juegan dominó bajo los árboles. Todo igual que siempre, pero yo me sentía diferente. Era como si algo invisible se hubiera roto dentro de mí, o tal vez como si algo que llevaba tiempo dormido acabara de despertar. Mi bolso descansaba sobre mis piernas y yo lo mantenía apretado contra mi cuerpo, consciente del sobre que llevaba dentro. No lo había sacado para mirarlo de nuevo. No me atrevía. Tenía miedo de que si lo veía otra vez, si lo tocaba, todo aquello se volviera más real de lo que ya era. Preferí mantenerlo guardado y fingir por un rato más que aquello no había pasado, que seguía siendo un día normal como cualquier otro. El autobús frenó bruscamente en un semáforo y casi me golpeó contra el asiento de adelante. La señora de las verduras soltó una maldición y todos nos acomodamos de nuevo.
El conductor pidió disculpas por el altavoz, diciendo algo sobre un carro que se le había atravesado. Nadie le prestó mucha atención. Estas cosas pasan todo el tiempo en esta ciudad, ya estamos acostumbrados. Aproveché la parada para mirar mi reloj. Eran casi las 3 de la tarde. Carlos y Lucía probablemente ya habrían llegado a sus trabajos, él al taller mecánico y ella a la farmacia para su turno de la tarde. Pensé en ellos por un momento, en lo ajenos que estaban a lo que me había pasado. Era extraño sentir que compartíamos el mismo espacio hace apenas media hora y ahora estábamos en mundos completamente diferentes, cada uno con sus propias preocupaciones. El semáforo cambió y el autobús volvió a moverse. Pasamos frente a la iglesia de San Francisco, con sus puertas abiertas y algunas personas entrando para la misa de la tarde. Mi madre era muy religiosa. Iba a misa todos los domingos sin falta y siempre me decía que yo también debería ir más seguido. Pero después de que ella murió, dejé de ir casi por completo. No es que no crea en Dios, es solo que nunca encontré mucho consuelo en la iglesia. Siempre me sentí más cómoda resolviendo mis problemas sola, sin intermediarios celestiales. Pero en ese momento, viendo la iglesia pasar frente a mí, pensé que tal vez debería entrar algún día, no para rezar exactamente, sino para sentarme en silencio y pensar. Hay algo en las iglesias que invita a la reflexión, algo en esos espacios vacíos y frescos que te hace confrontar tus propios pensamientos. Finalmente llegué a mi parada. Me bajé del autobús con cuidado, cuidando de no tropezar con el escalón alto que siempre me da problemas. La señora de las verduras también se bajó y se alejó en dirección contraria, todavía murmurando sobre los precios. La vi perderse en la esquina y me quedé parada un momento en la acera, respirando el aire caliente de la tarde. Mi edificio estaba a media cuadra de la parada. Es un edificio viejo, de esos construidos en los años 60, con 3 pisos y paredes que alguna vez fueron blancas pero que ahora tienen un color indefinido entre gris y amarillo. Vivo en el 2º piso, en un apartamento pequeño que fue mío y de mi difunto esposo durante muchos años y que ahora es solo mío desde hace 5 años. Caminé despacio hacia la entrada, saludando con la mano a don Ramiro, el portero, que estaba sentado en su silla de siempre leyendo el periódico. Él me devolvió el saludo sin levantar mucho la vista. Acostumbrado a mi presencia diaria, subí las escaleras sintiendo cada escalón más pesado que el anterior. Normalmente subo sin problemas, pero ese día mis piernas parecían de plomo. Cuando llegué a mi puerta, busqué las llaves en mi bolso. Mis dedos rozaron el sobre rojo y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lo ignoré y seguí buscando hasta encontrar las llaves. Abrí la puerta y entré, cerrándola detrás de mí con más fuerza de la necesaria. El sonido del pestillo al encajar resonó en el silencio del apartamento. Dejé el bolso sobre la mesa del comedor, en el mismo lugar donde siempre lo dejo. La mesa es de madera oscura, antigua, una de las pocas cosas bonitas que conservo de mi matrimonio. Tiene algunas marcas y rayones de los años, pero sigue siendo sólida y confiable. Me quedé mirándola por un momento, viendo cómo mi bolso descansaba sobre su superficie, conteniendo ese sobre que no quería abrir pero que sabía que terminaría abriendo. El apartamento estaba en silencio, ese silencio particular de los lugares vacíos durante el día. Podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina, el goteo lento del grifo que nunca he arreglado bien, y a lo lejos el sonido amortiguado del tráfico de la calle. Sonidos cotidianos que normalmente me resultan reconfortantes, pero que ese día solo aumentaban mi sensación de inquietud. Me dirigí a la cocina y me serví un vaso de agua del filtro. La bebí despacio, sintiendo el líquido fresco bajar por mi garganta. Intenté concentrarme en esa sensación simple, en lo real y tangible del agua, del vaso en mi mano, del piso bajo mis pies. Pero mi mente seguía regresando al sobre, a las palabras de aquella mujer, a la certeza con la que había dicho que lo necesitaría esa noche. Esta noche, pensé. ¿Qué tenía de especial esta noche? Era jueves, un día común. No tenía planes, no esperaba a nadie. No había nada marcado en mi calendario. Era una noche más, como tantas otras que había pasado sola en este apartamento. ¿O acaso no lo era? Dejé el vaso en el fregadero y volví a la sala. El bolso seguía sobre la mesa esperándome. Me senté en el sofá frente a él, manteniendo una distancia prudente, como si el sobre pudiera saltar de su interior y atacarme. Era ridículo, lo sabía, pero no podía evitar sentirme así. Miré alrededor de mi sala buscando alguna distracción. Estaban mis cosas de siempre. El televisor viejo que solo prendo para ver las noticias. Los cuadros en las paredes que mi esposo y yo compramos en un mercado de artesanías hace años,
La mesita con la foto de nuestra boda, donde ambos nos veíamos tan jóvenes e ilusos. Todo familiar, todo seguro, todo parte de mi vida normal. Pero en ese momento, nada de eso me parecía suficiente para mantener alejada la ansiedad que crecía en mi pecho. La normalidad de mi hogar, que siempre me había reconfortado, ahora se sentía frágil, como si fuera solo una fachada que podía derrumbarse en cualquier momento. Me levanté del sofá y empecé a caminar por el apartamento sin rumbo fijo. Entré a mi habitación y vi la cama sin hacer, las cortinas a medio cerrar, dejando entrar rayos de luz que formaban líneas en el piso. Fui al baño y me miré en el espejo. Mi cara reflejaba cansancio y preocupación. Tenía ojeras que no había notado antes y algunas canas nuevas que se asomaban entre mi pelo oscuro. ¿Quién era esa mujer?, se me pregunté en voz alta, aunque no había nadie para responderme. ¿Qué quiere de mí? Volví a la sala y esta vez me acerqué a la mesa. Toqué el bolso con un dedo, sintiendo la textura del cuero gastado. Había tenido ese bolso durante años. Había cargado en él todo tipo de cosas: documentos importantes, compras del mercado, fotos, recuerdos, y ahora cargaba algo que no entendía, algo que una desconocida había decidido que necesitaba. Abrí el bolso lentamente y saqué el sobre. Ahí estaba, tan rojo como lo recordaba, sin marcas ni inscripciones. Solo ese color intenso que parecía gritar en medio de la quietud de mi sala. Lo sostuve entre mis manos, sintiendo su peso ligero, preguntándome qué podía contener que fuera tan importante, como para que alguien se tomara la molestia de buscarlo y entregarlo de esa manera tan extraña. Pensé en abrirlo ahí mismo, terminar con la incertidumbre de una vez, pero algo me detuvo. Tal vez era cobardía o tal vez era prudencia. No lo sé. Lo que sí sabía es que una vez que abriera ese sobre, las cosas cambiarían. No sabía cómo ni en qué medida, pero lo sabía con esa certeza visceral que a veces tenemos sobre ciertos momentos de nuestra vida. Volví a guardarlo en el bolso y lo dejé sobre la mesa. Me alejé y me senté de nuevo en el sofá, esta vez con la determinación de esperar. Si la mujer había dicho que lo necesitaría esa noche, entonces esperaría hasta la noche para abrirlo. Era lo único que tenía sentido hacer. Las horas que siguieron fueron de las más largas que recuerdo haber vivido. Intenté hacer cosas normales, esas tareas domésticas que siempre ocupan mi tarde cuando no tengo nada más que hacer. Fui a la cocina y empecé a lavar los platos que había dejado del desayuno. Eran solo un plato, una taza y un par de cubiertos, pero los lavé con una meticulosidad exagerada, como si cada uno mereciera toda mi atención. Froté el plato hasta que brilló, enjuagué la taza 3 veces, sequé los cubiertos uno por uno con un paño limpio. Cuando terminé, los platos estaban más limpios de lo que habían estado en meses. Los guardé en el armario y busqué qué más hacer. Vi que la estufa tenía algunas manchas de la comida de ayer, así que saqué el limpiador y empecé a frotar. Limpié cada hornilla, cada rincón, cada espacio entre los quemadores. Mis manos se movían solas, en piloto automático, mientras mi mente vagaba por lugares que no había visitado en años. Pensaba en la época en que Carlos era pequeño y esta cocina siempre estaba llena de vida. Él corría por el apartamento gritando y jugando con sus carritos, y yo cocinaba mientras mi esposo leía el periódico en la mesa. Éramos una familia común, con problemas comunes, pero éramos felices. O al menos eso creía yo entonces. Ahora, con la distancia del tiempo, me preguntaba si realmente habíamos sido tan felices, o si solo me había convencido de que lo éramos. Mi esposo, Roberto, había sido un buen hombre, trabajador, responsable, cariñoso a su manera, pero también había sido callado, reservado, poco dado a las demostraciones de afecto. Durante años pensé que así eran todos los matrimonios, que el amor se demostraba con acciones y no con palabras. Pero después de que él murió y me quedé sola, empecé a cuestionarme muchas cosas. Empecé a preguntarme si habíamos sido realmente cercanos o si solo habíamos compartido un espacio durante 30 años. Terminé de limpiar la estufa y me di cuenta de que todavía era temprano. Apenas pasaban de las 4 de la tarde. Decidí organizar el armario de la ropa, algo que llevaba meses posponiendo. Fui a mi habitación y abrí el armario grande donde guardo toda mi ropa. Empecé a sacar las cosas, una por una, revisando cada prenda. Había vestidos que no me ponía desde hacía años, blusas que ya no me quedaban bien, pantalones que había comprado con la ilusión de bajar de peso pero que nunca usé. Fui haciendo montones. Lo que servía, lo que podía donar, lo que definitivamente tenía que tirar. Era un trabajo tedioso pero necesario y me mantenía ocupada, mientras doblaba una camisa azul que,
Roberto me había regalado para mi cumpleaños número 40. Me vino a la memoria un episodio que había olvidado. Fue un año después de ese cumpleaños, cuando Carlos tenía como 15 años. Había empezado a juntarse con unos chicos del barrio que no me gustaban nada, muchachos mayores que él, con fama de andar metidos en problemas. Yo le advertí muchas veces que se alejara de ellos. Pero Carlos estaba en esa edad difícil donde los padres no saben nada y los amigos lo saben todo. Un día llegó la policía a nuestra puerta preguntando por él. Decían que habían robado en una tienda del centro y que algunos testigos habían mencionado que vieron a Carlos con los responsables. Yo me puse como loca, defendiendo a mi hijo, jurando que él no había hecho nada malo. Roberto, por su parte, se quedó callado, con esa cara seria que ponía cuando estaba preocupado. Resultó que Carlos sí había estado ahí, aunque no había participado directamente en el robo. Él solo había estado presente, mirando mientras sus amigos hacían lo suyo. Cuando lo confronté, él lloró y me juró que no sabía que iban a robar, que pensaba que solo iban a comprar cigarrillos. Le creí, porque quería creerle, porque era mi hijo, y los hijos no pueden ser malos. Pero hubo algo en ese momento que nunca me contó completo. Algo en su manera de desviar la mirada, en cómo cambiaba de tema cada vez que yo trataba de profundizar en la conversación. Roberto me dijo que lo dejara, que Carlos había aprendido la lección y que no valía la pena seguir removiendo el tema. Y yo le hice caso. Dejé pasar el asunto y nunca volví a preguntar. Ahora, tantos años después, con esa camisa azul entre mis manos, me preguntaba qué había sido exactamente lo que Carlos no me contó. ¿Habría habido algo más? ¿Habría estado más involucrado de lo que admitió? Siempre había tenido esa pequeña duda en el fondo de mi mente, pero la había enterrado bajo capas de negación y esperanza. Doblé la camisa con cuidado y la puse en el montón de las cosas que iba a guardar. No podía tirarla. Era uno de los pocos recuerdos tangibles que me quedaban de Roberto. Y aunque nuestra relación no hubiera sido perfecta, no quería desprenderme de esos pequeños pedazos de él. Seguí organizando el armario, pero mi mente ya no estaba ahí. Estaba en el pasado, recorriendo momentos que había elegido olvidar. Me acordé de cuando Carlos se fue de la casa a los 20 años para vivir solo. Yo me sentí traicionada, abandonada. Pensé que él no me quería, que había fallado como madre. Pero con el tiempo entendí que era normal, que los hijos crecen y se van, que es parte de la vida. Me acordé también de mi propia juventud, de cuando conocí a Roberto en una fiesta de la universidad. Yo estudiaba secretariado ejecutivo y él ingeniería mecánica. Nos enamoramos rápido, demasiado rápido tal vez, y a los 6 meses ya estábamos casados. Mi padre se opuso, decía que era muy pronto, que no nos conocíamos bien, pero yo estaba decidida, convencida de que Roberto era el hombre de mi vida. Y en cierto modo lo fue. Fue mi compañero durante 3 décadas, el padre de mi hijo, el hombre con quien compartí alegrías y tristezas. Pero ahora, mirando hacia atrás, me daba cuenta de que había cosas que nunca le dije, sentimientos que nunca expresé, conversaciones que nunca tuvimos. Vivimos juntos, pero en muchos aspectos seguimos siendo extraños el uno para el otro. Terminé con el armario cerca de las 6 de la tarde. Había llenado 2 bolsas grandes con ropa para donar y había tirado algunos trapos viejos. Mi habitación se veía más ordenada, más limpia, pero yo no me sentía mejor. El trabajo físico no había logrado distraerme como esperaba. El sobre seguía en mi mente, pesando cada vez más. Fui a la cocina y me preparé un té. No tenía hambre, a pesar de que ya era hora de cenar. Llevé la taza humeante a la sala y me senté en el sofá, desde donde podía ver la mesa del comedor con mi bolso encima. El sol empezaba a bajar y la luz que entraba por la ventana se volvía dorada, proyectando sombras largas en las paredes. Bebí el té despacio, sintiendo el calor en mis manos y en mi garganta. Pensé en llamar a alguien, tal vez a mi hermana Elena, que vive en otro estado. Pero ¿qué le diría? Que una desconocida me dio un sobre en una lanchonete y que tengo miedo de abrirlo. Sonaría ridículo. Elena probablemente me diría que lo abriera de una vez y dejara de dramatizar. Y tal vez tuviera razón. Tal vez todo esto no era más que mi imaginación trabajando horas extras, creando misterios donde no los había. Tal vez el sobre contenía algo completamente inocente, un error de identidad, una propaganda, cualquier cosa sin importancia. Pero entonces recordaba la mirada de aquella mujer, la firmeza de su voz, la seguridad con la que había dicho que lo necesitaría esta noche. No era la actitud de alguien que estaba repartiendo propaganda. Era la actitud de alguien que sabía algo, que tenía un propósito claro. El sol se puso completamente y la sala quedó en penumbras. Me levanté y encendí las luces,
tratando de espantar las sombras, y con ellas los pensamientos oscuros que empezaban a invadir mi mente. Pero las luces no ayudaron mucho. La sensación de inquietud seguía ahí, creciendo con cada minuto que pasaba. Miré el reloj de pared. Eran las 7:30. La noche había llegado oficialmente. Me pregunté si debía esperar más, si había una hora específica en la que debía abrir el sobre. Pero la mujer no había mencionado ninguna hora, solo había dicho «esta noche». Me acerqué a la ventana y miré hacia la calle. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse. Los autos circulaban con sus faros iluminando el asfalto. La gente caminaba por las aceras, regresando a sus casas después de un día de trabajo. Todo se veía normal allá afuera, pero aquí dentro nada lo era. Volví a sentarme en el sofá y cerré los ojos por un momento. Intenté respirar profundo, calmarme, poner mis pensamientos en orden. Pero fue imposible. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta, de recuerdos mezclados con miedos, de dudas sobre el pasado y el presente. Abrí los ojos y miré hacia la mesa. El bolso seguía ahí, inmóvil, pero sentía como si me estuviera llamando, como si el sobre dentro de él tuviera voz propia y estuviera susurrando mi nombre, pidiéndome que lo abriera de una vez. Me puse de pie con las piernas temblorosas. Di un paso hacia la mesa, luego otro. Era como si estuviera caminando hacia mi destino, hacia algo inevitable que no podía evitar aunque quisiera. Llegué hasta la mesa y puse mi mano sobre el bolso, sintiendo su peso familiar. Saqué el sobre del bolso y volví a sentarme en el sofá con él en las manos. Lo sostuve frente a mí, observándolo como si fuera la primera vez que lo veía. El color rojo parecía más intenso bajo la luz de la lámpara, casi brillante, como si tuviera vida propia. No había ninguna marca en él, ningún nombre, ninguna dirección. Solo ese papel rojo que guardaba secretos que yo todavía no conocía. Me quedé así durante varios minutos, inmóvil, sintiendo el peso ligero del sobre entre mis dedos. Pensé en todas las posibilidades de lo que podría contener. Tal vez era una carta, o documentos legales, o fotografías. Tal vez era algo relacionado con Roberto, con su pasado, con cosas que él nunca me contó. O tal vez era algo sobre Carlos, sobre ese episodio de su juventud que nunca quedó completamente claro. La verdad es que podía ser cualquier cosa. Y justamente esa incertidumbre era lo que me paralizaba. A veces es más fácil vivir sin saber, mantenerse en la ignorancia cómoda de lo que no conocemos. Porque una vez que sabes algo, no puedes dejar de saberlo. No puedes cerrar los ojos y fingir que esa información no existe. El conocimiento trae responsabilidad y la responsabilidad trae decisiones difíciles. Dejé el sobre mis piernas y me froté la cara con las manos. Estaba cansada, no físicamente, sino mentalmente. Cansada de pensar, de especular, de imaginar escenarios. Necesitaba terminar con esto de una vez. Enfrentar lo que fuera que estuviera dentro de ese sobre y lidiar con las consecuencias. Pero antes de abrirlo, necesitaba prepararme mentalmente. Me levanté y fui a la cocina a servirme un vaso de agua. Bebí despacio, dejando que el líquido frío me refrescara la garganta. Miré por la ventana de la cocina que da al patio interior del edificio. Algunas ventanas de otros apartamentos estaban iluminadas. Podía ver las siluetas de otras personas viviendo sus vidas normales, ajenas a mi pequeño drama personal. Me pregunté si ellos también tenían secretos, si también cargaban con el peso de verdades no dichas. Probablemente sí. Todos tenemos algo que escondemos, algo que preferimos no confrontar. Es parte de ser humano, supongo. Construimos nuestras vidas alrededor de ciertas narrativas que nos hacen sentir cómodos. Y cuando algo amenaza con desestabilizar esas narrativas, nos resistimos. Volví a la sala con el vaso de agua y me senté de nuevo. El sobre seguía ahí, esperándome. Lo tomé otra vez y lo giré entre mis manos, sintiendo la textura del papel. Era papel común, nada especial, pero su contenido era lo que importaba. Pensé en Roberto y en cómo él habría manejado esta situación. Probablemente habría abierto el sobre de inmediato, sin darle tantas vueltas al asunto. Él era así, práctico y directo. No se perdía en especulaciones como yo. Veía un problema y lo resolvía, simple y sencillo. A veces envidiaba esa capacidad suya de no complicarse demasiado la vida. Pero yo no soy así. Nunca lo he sido. Siempre he sido de las que piensan demasiado, de las que analizan cada situación desde todos los ángulos posibles antes de tomar una decisión. Roberto solía decirme que me preocupaba por cosas que nunca iban a pasar, y probablemente tenía razón. Pero es mi naturaleza, no puedo cambiarla. Miré el reloj. Eran las 8:15. La noche había caído completamente y afuera todo estaba oscuro. Escuchaba el sonido distante del tráfico,
el ladrido ocasional de algún perro, las voces amortiguadas de mis vecinos, sonidos normales de una noche normal, excepto que para mí nada era normal en ese momento. Tomé una decisión. Iba a abrir el sobre, pero primero iba a prepararme para cualquier cosa que pudiera encontrar dentro. Me levanté y fui a mi habitación. Abrí el cajón de mi mesa de noche donde guardo cosas importantes. Documentos, fotos viejas, cartas que Roberto me escribió cuando éramos novios. Saqué una carpeta donde tengo papeles relacionados con Carlos, desde su certificado de nacimiento hasta sus calificaciones de la escuela. No sabía por qué sentía que necesitaba tener estos documentos cerca, pero algo me decía que podrían ser relevantes. Tal vez era intuición, o tal vez solo estaba buscando algo familiar que me diera seguridad antes de enfrentar lo desconocido. Volví a la sala con la carpeta y la dejé sobre la mesa del comedor junto a mi bolso. Luego me senté en el sofá por última vez, con el sobre rojo en las manos. Respiré hondo 3 veces, tratando de calmar mi corazón que latía cada vez más rápido. Era ahora o nunca. Busqué un borde del sobre y empecé a abrirlo lentamente. El papel se rasgó con un sonido suave que pareció resonar en el silencio del apartamento. Sentí como si estuviera rompiendo algún sello invisible, cruzando un umbral del que no podría regresar. Metí los dedos dentro del sobre y sentí el tacto de otros papeles. Eran varios, no solo uno. Saqué el contenido con cuidado y lo sostuve en mis manos. Había documentos doblados y algunas fotografías. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Primero miré las fotografías. Eran viejas, de esas impresas en papel fotográfico que ya no se usa mucho. La primera mostraba a Carlos, pero mucho más joven. Tendría unos 16 o 17 años. Estaba con un grupo de chicos que no reconocí, todos sonriendo a la cámara. La foto estaba tomada frente a una tienda que me resultó familiar. Tardé unos segundos en darme cuenta de que era la misma tienda del centro donde había ocurrido aquel robo tantos años atrás. Sentí un nudo en el estómago. Pasé a la siguiente fotografía. Esta mostraba a Carlos entrando a la tienda. La imagen estaba un poco borrosa, como si hubiera sido tomada apresuradamente o desde lejos. La fecha en la esquina inferior decía que era del mismo día del robo. Mis manos empezaron a temblar. Dejé las fotos a un lado y desdoblé los documentos. Eran declaraciones, testimonios escritos de personas que yo no conocía. Empecé a leer el primero. Era la declaración de uno de los chicos que había participado en el robo, alguien llamado Miguel Ángel Rojas. En su testimonio, decía que Carlos había sido quien planeó todo, quien había sugerido la idea y quien conocía los horarios de la tienda, porque un primo suyo trabajaba ahí. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Esto no podía ser verdad. Carlos me había jurado que él no sabía nada, que solo estaba ahí por casualidad. Roberto y yo le habíamos creído. Habíamos defendido su inocencia ante la policía y ante nosotros mismos. Seguí leyendo, documento tras documento. Había más testimonios, todos coincidiendo en que Carlos había sido el cerebro detrás del robo. Había incluso un reporte policial que nunca había visto, donde el oficial a cargo recomendaba investigar más a fondo la participación de Carlos, pero que por alguna razón nunca se siguió. Al final de los documentos había una carta escrita a mano, con letra apretada y nerviosa. La leí con el corazón en la garganta. Señora, sé que esto le va a doler, pero necesita saber la verdad. Su hijo Carlos mintió sobre el robo de hace 20 años. Él no solo participó, él lo organizó. Yo era uno de los chicos que lo ayudó, y he cargado con esta culpa durante todos estos años. Los demás fuimos a la cárcel, pero Carlos se libró porque ustedes tenían dinero para un abogado y porque él era menor de edad. Su esposo, Roberto, lo sabía. Él pagó para que desaparecieran las pruebas contra Carlos. Pagó a testigos para que cambiaran sus declaraciones. Pagó al oficial que llevaba el caso para que lo cerrara rápido. Yo no le cuento esto para hacerle daño, sino porque Carlos está a punto de repetir el mismo error. Tiene un negocio que no es legal. Está metido en cosas que lo pueden llevar a la cárcel otra vez, pero esta vez no hay dinero que lo salve. Su esposa Lucía no sabe nada. Usted tiene la oportunidad de detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Estos documentos son copias que guardé todos estos años. Haga con ellos lo que crea correcto. No le digo mi nombre porque no importa quién soy. Lo que importa es que su hijo necesita ayuda, y usted es la única que puede dársela. Terminé de leer y la carta se cayó de mis manos. Me quedé sentada, inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de leer. Roberto lo sabía. Mi esposo sabía que Carlos había mentido y había pagado para encubrir sus delitos. Y nunca me dijo nada.
Me dejó creer que nuestro hijo era inocente. Me dejó defenderlo con toda mi alma sin saber que estaba defendiendo una mentira. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de tristeza exactamente, sino de rabia, de traición, de desconcierto. Me sentía estúpida, engañada, manipulada. ¿Cuántas otras cosas me había ocultado Roberto? ¿Cuántos otros secretos se había llevado a la tumba? Y Carlos, mi hijo, a quien había criado con tanto amor y dedicación, había sido capaz de mentirme directamente a los ojos. Había visto cómo yo sufría defendiéndolo, cómo discutía con la policía y con los vecinos que murmuraban sobre él. Y nunca dijo la verdad. Nunca tuvo el valor de admitir lo que había hecho. Recogí los documentos del suelo donde habían caído y los volví a mirar. Cada palabra, cada testimonio, cada fotografía era una puñalada a todo lo que yo había creído sobre mi familia. La imagen perfecta que tenía de nosotros se había hecho pedazos en cuestión de minutos. Pero lo peor no era el pasado. Lo peor era la parte final de la carta, donde decía que Carlos estaba metido en problemas otra vez. ¿Qué tipo de negocio ilegal tenía? ¿Desde cuándo? ¿Y Lucía realmente no sabía nada? Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y traté de pensar con claridad. La persona que me había dado el sobre tenía razón. Esto me hacía falta esta noche, porque mañana tal vez sería demasiado tarde. Si Carlos estaba en problemas, yo necesitaba saberlo ahora para poder hacer algo al respecto. Me quedé en el sofá sin moverme durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Los documentos estaban esparcidos sobre la mesa frente a mí, cada uno una prueba irrefutable de mentiras que habían sostenido mi vida durante 20 años. Miré cada papel otra vez, buscando algún error, alguna inconsistencia que me permitiera dudar de su autenticidad. Pero no había nada. Todo encajaba perfectamente. Todas las piezas del rompecabezas que nunca había querido armar. Pensé en todas las veces que había defendido a Carlos ante la gente del barrio. Doña Mercedes, mi vecina del piso de abajo, me había dicho en su momento que ella no creía que Carlos fuera inocente, que los chicos buenos no andan con delincuentes. Yo me había enojado tanto con ella que dejamos de hablarnos durante meses. Ahora resultaba que ella tenía razón y yo había sido una tonta. Me levanté del sofá y empecé a caminar por la sala. Mis piernas se sentían débiles, como si no pudieran sostenerme bien. Llegué hasta la ventana y me quedé mirando la calle sin ver realmente nada. Las luces de los carros pasaban como líneas borrosas. La gente caminaba apurada. El mundo seguía moviéndose como siempre mientras el mío se desmoronaba. Roberto, no podía dejar de pensar en él, en cómo me había mentido durante todos esos años. Él me veía sufrir por Carlos, me veía llorar cuando la policía lo interrogaba. Me veía preocuparme por su futuro y nunca me dijo nada. Nunca me dio la oportunidad de conocer la verdad. ¿Por qué? ¿Porque pensaba que yo no podría manejarlo? ¿Porque creía que era mejor que viviera engañada? Una parte de mí entendía sus razones. Roberto siempre había sido protector. Siempre había querido evitarme el dolor. Tal vez pensó que si yo sabía la verdad sufriría más, que era mejor mantenerme en la ignorancia. Pero otra parte de mí, la parte que ahora sentía rabia, no podía perdonarlo, porque él no tenía derecho a decidir qué verdades yo podía o no soportar. No tenía derecho a tratarme como si fuera una niña que necesitaba ser protegida de la realidad. Y el dinero. ¿De dónde había sacado Roberto el dinero para sobornar a tanta gente? Nosotros nunca habíamos sido ricos. Vivíamos bien, sin lujos pero sin necesidades. Él trabajaba como ingeniero en una fábrica y yo había dejado de trabajar cuando nació Carlos para dedicarme a criarlo. Teníamos ahorros, pero no tanto como para andar pagando abogados caros y sobornando policías. A menos que hubiera tenido dinero que yo no conocía. A menos que él también tuviera secretos financieros, además de los otros secretos. La idea me hizo sentir peor. ¿Cuántas cosas no sabía sobre el hombre con quien compartí 30 años de mi vida? Volví a la mesa y tomé la carta escrita a mano. La leí otra vez, prestando especial atención a la parte final. Carlos estaba metido en un negocio ilegal. ¿Qué tipo de negocio? La carta no daba detalles, pero decía que era algo que podía llevarlo a la cárcel. Mi mente empezó a imaginar posibilidades y todas eran horribles. Drogas, tal vez. O robos más elaborados. O fraudes. Cualquier cosa era posible con un hijo que había demostrado ser capaz de mentir también. Pensé en las veces que lo había visto en los últimos meses. Siempre se veía bien, vestía ropa cara, manejaba un carro nuevo. Yo había asumido que le iba bien en el taller mecánico donde trabajaba. Nunca pregunté demasiado sobre sus finanzas porque no quería parecer entrometida.
Ahora me daba cuenta de que debería haber preguntado. Debería haber estado más atenta a las señales. Y Lucía, pobre Lucía, que trabajaba honestamente en su farmacia, sin saber que su esposo estaba metido en problemas. Ella era una buena chica. Venía de una familia humilde y trabajadora. No merecía estar casada con alguien que la estaba engañando. Pensé en cómo se vería cuando se enterara de la verdad. Pensé en cómo se sentiría traicionada, igual que yo me sentía ahora. Me senté de nuevo, esta vez en la silla del comedor, frente a los documentos. Los ordené con cuidado, poniéndolos en secuencia cronológica. Primero las fotos de hace 20 años, luego los testimonios, luego el reporte policial y finalmente la carta. Era como estar leyendo la historia de una familia que no conocía. Aunque fuera la mía, intenté recordar cómo era Carlos a los 17 años. Era un chico difícil, eso lo sabía. Rebelde, contestón, siempre metiéndose en problemas menores. Pero yo había pensado que era solo una fase, que todos los adolescentes pasan por momentos complicados. Nunca imaginé que fuera capaz de planear un robo, de involucrar a otros chicos, de mentirle a la policía y a sus propios padres. ¿En qué momento había fallado como madre? ¿Qué había hecho mal para que mi hijo se convirtiera en alguien capaz de eso? Me culpé a mí misma, como siempre hacen las madres cuando algo sale mal con sus hijos. Tal vez había sido demasiado blanda. Tal vez no le había puesto suficientes límites, o tal vez había sido demasiado estricta y él había reaccionado rebelándose. No lo sabía, no sabía nada. Miré el reloj. Eran casi las 9 de la noche. Carlos y Lucía probablemente estarían en su casa ahora, cenando o viendo televisión, sin saber que yo estaba aquí enterándome de verdades que cambiarían todo. Pensé en llamarlos, en confrontar a Carlos inmediatamente. Pero algo me detuvo. No podía hacer esto por teléfono. Necesitaba verlo a la cara. Necesitaba mirarlo a los ojos cuando le preguntara sobre todo esto. Pero tampoco podía esperar hasta mañana. La carta decía que él estaba en peligro ahora, que necesitaba ayuda ahora. Si esperaba, tal vez sería demasiado tarde. Tal vez la policía llegaría primero, o tal vez algo peor pasaría. No podía arriesgarme a perder a mi hijo por segunda vez. Me levanté y busqué mi teléfono. Lo había dejado en mi habitación toda la tarde, ignorándolo completamente mientras lidiaba con el sobre. Cuando lo encontré, vi que tenía 2 mensajes de Carlos. El primero decía: «Mamá, gracias por el almuerzo de hoy». El segundo, enviado 1 hora después, decía: «¿Todo bien? No has contestado». Mensajes normales de un hijo preocupado por su madre. Pero ahora, sabiendo lo que sabía, me parecían falsos, calculados. ¿Realmente se preocupaba por mí o solo estaba manteniendo las apariencias? ¿Me quería de verdad o solo me veía como alguien a quien podía engañar fácilmente? No le respondí. No todavía. Primero necesitaba decidir qué iba a hacer con toda esta información. Las opciones me daban vueltas en la cabeza, cada una con sus propias consecuencias. Podía destruir los documentos y fingir que nunca los había visto. Podía seguir viviendo en la mentira, manteniendo la paz familiar a costa de mi propia integridad. Sería lo más fácil, lo que menos dolor causaría a corto plazo. Pero también sabía que no podría hacerlo. No podría mirar a Carlos a los ojos sabiendo lo que sabía y fingir que todo estaba bien. O podía confrontarlo directamente, mostrarle los documentos y exigir que me dijera la verdad. Podía gritarle, llorarle, preguntarle cómo había podido hacerme esto. ¿Pero qué conseguiría con eso? Probablemente él se pondría a la defensiva, negaría todo, me acusaría de no confiar en él. Y al final no habríamos resuelto nada. O podía hacer lo que la persona de la carta me pedía. Usar esta información para ayudar a Carlos antes de que fuera demasiado tarde. Podía investigar en qué andaba metido, averiguar exactamente cuál era el peligro y encontrar una forma de sacarlo de ahí. Podía ser la madre que salva a su hijo en lugar de la madre que lo juzga. Pero ¿por qué debería salvarlo? Él había tenido 20 años para decirme la verdad y nunca lo hizo. Había tenido 20 años para cambiar, para convertirse en un hombre honesto, y aparentemente no lo había hecho. ¿Por qué merecía que yo lo ayudara ahora? Porque era mi hijo. Esa era la respuesta simple y complicada al mismo tiempo. A pesar de todo, a pesar de las mentiras y los engaños, seguía siendo mi hijo. Había crecido en mi vientre, lo había criado. Le había enseñado a caminar y a hablar y a leer. Había estado ahí para cada caída y cada logro. No podía simplemente dejarlo caer ahora, sin importar lo que hubiera hecho. Pero también necesitaba pensar en mí misma, en mi dignidad, en mi derecho a la verdad, en mi necesidad de ser tratada con respeto. No podía seguir siendo la mujer que todos engañaban porque era fácil de engañar. Necesitaba poner límites,
Necesitaba exigir honestidad. Las lágrimas volvieron, esta vez más lentas, más pesadas. Lloré por Roberto, por el matrimonio que pensé que teníamos, y que ahora sabía que había sido parcialmente una mentira. Lloré por Carlos, por el niño inocente que había sido y el hombre complicado en que se había convertido. Lloré por mí misma, por todos los años que había vivido, sin conocer la verdad completa sobre mi propia vida. Cuando las lágrimas se detuvieron, me quedé sentada en el silencio de mi apartamento. Afuera el mundo seguía su curso normal, pero adentro todo había cambiado. Ya no era la misma mujer que había ido a almorzar con su hijo esa tarde. Esa mujer había sido inocente, confiada, feliz en su ignorancia. Esta nueva mujer que era ahora tenía conocimiento, y ese conocimiento pesaba como una piedra en su pecho. Miré los documentos sobre la mesa y tomé una decisión. No iba a destruirlos ni a ignorarlos, pero tampoco iba a usarlos para atacar a Carlos o para vengarme de las mentiras que me había dicho. En lugar de eso, iba a usarlos para lo que la persona de la carta había sugerido, para ayudarlo, para salvarlo de sí mismo si todavía era posible. Pero primero necesitaba saber más. Necesitaba entender exactamente en qué estaba metido. Cuán grave era la situación, si todavía había tiempo de hacer algo, y para eso necesitaba hablar con él. No mañana, no la próxima semana, esta noche, ahora. Tomé mi teléfono con manos que ya no temblaban tanto. La decisión estaba tomada y eso me daba una extraña sensación de calma. Ya no había espacio para dudar ni para postergar. Busqué el número de Carlos en mis contactos y lo llamé. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. «Mamá, qué bueno que llamas. Estaba preocupado porque no me respondiste los mensajes», dijo su voz del otro lado. Sonaba normal, relajada, sin ningún indicio de culpa o preocupación. Eso me hizo sentir aún más determinada. «Carlos, necesito hablar contigo», le dije, tratando de mantener mi voz firme. «Es importante, muy importante». Hubo una pausa breve. «¿Pasa algo malo? ¿Estás bien?» «Estoy bien, pero necesito que vengas a mi casa, ahora». «¿Ahora?» «Mamá, son casi las 9:30 de la noche. ¿No puede esperar hasta mañana?» «No, no puede esperar. Necesito que vengas solo, sin Lucía». Otra pausa, esta vez más larga. Pude sentir su confusión a través del teléfono. «¿Qué pasó?» «Me estás asustando. Solo ven, por favor. Te explicaré cuando llegues». Escuché que consultaba algo con Lucía en voz baja. Luego volvió al teléfono. «Está bien, voy para allá». «Llego en media hora». Colgamos y me quedé mirando el teléfono en mi mano. Media hora. Tenía media hora para prepararme para la conversación más difícil que había tenido con mi hijo en toda su vida. Me levanté y guardé todos los documentos en su sobre. Luego los puse sobre la mesa del comedor, donde Carlos no pudiera evitar verlos cuando entrara. Fui al baño y me lavé la cara con agua fría. Mis ojos estaban hinchados de tanto llorar, y mi piel se veía pálida bajo la luz del baño. Me miré en el espejo y casi no me reconocí. La mujer que me miraba desde el reflejo parecía mayor, más cansada, pero también más fuerte de alguna manera, como si el dolor la hubiera templado en lugar de romperla. Volví a la sala y me senté a esperar. Los minutos pasaban lentamente. Intenté no pensar demasiado en lo que iba a decir, porque si lo pensaba demasiado probablemente perdería el valor. Necesitaba dejar que las palabras salieran naturalmente, sin filtros ni protocolos. A los 25 minutos escuché pasos en el pasillo y luego el timbre de la puerta. Me levanté, respiré hondo y fui a abrir. Carlos estaba ahí, vestido con jeans y una camisa casual, con cara de preocupación genuina. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó mientras entraba. Lo seguí hasta la sala, cerrando la puerta detrás de nosotros. «Siéntate», le dije señalando el sofá. Él obedeció, pero su mirada ya había caído sobre los documentos en la mesa. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo la preocupación se convertía en algo parecido al miedo. «¿Qué es eso?», preguntó, aunque por su tono yo sabía que él ya tenía una idea. Me senté frente a él, en la silla del comedor. «Una mujer que no conozco me dio esto hoy en la lanchonete, después de que tú y Lucía se fueron. Me dijo que lo iba a necesitar esta noche». Carlos no dijo nada. Sus ojos estaban fijos en el sobre rojo. «Lo abrí hace un par de horas», continué. Leí todo. Vi las fotos, leí los testimonios, leí la carta. Vi cómo tragaba saliva. Sus manos se cerraron en puños sobre sus rodillas. «Mamá, yo puedo explicar». «No», lo interrumpí. Mi voz salió más dura de lo que había planeado. «No vas a explicar nada todavía. Primero vas a escuchar lo que yo tengo que decir». Él asintió mirando al suelo. «Durante 20 años creí que eras inocente de ese robo.
Durante 20 años defendí tu nombre ante cualquiera que dudara de ti. Me peleé con vecinos, discutí con policías, perdí amistades por ti. Y todo el tiempo estaba defendiendo una mentira. Mamá, todavía no termino, dije levantando una mano. Lo peor no es que me hayas mentido. Lo peor es que tu padre lo sabía y nunca me dijo nada. Él pagó para encubrirte, sobornó a gente, hizo desaparecer pruebas y nunca me dio la oportunidad de conocer la verdad. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas otra vez, pero esta vez no me molesté en secarlas. ¿Sabes lo que se siente descubrir que las dos personas que más amabas en el mundo te mintieron durante tanto tiempo? ¿Sabes lo que se siente darte cuenta de que fuiste una tonta crédula, que no supo ver lo que estaba frente a sus ojos? Carlos levantó la vista y vi que él también estaba llorando. Lo siento, mamá. Lo siento muchísimo. Tenía 17 años, estaba asustado, no sabía qué hacer. Papá me dijo que era mejor que tú no supieras, que sufriría menos así. ¿Y estuviste de acuerdo con eso? ¿Estuviste de acuerdo en tratarme como si fuera una niña? ¿Incapaz de manejar la verdad? Él negó con la cabeza. No fue así. Yo quería decirte muchas veces, pero papá me hizo prometerle que nunca lo haría. Decía que te rompería el corazón. Y tenía razón, admití. Me rompió el corazón, pero no porque hicieras algo malo hace 20 años. Me lo rompió porque nunca confiaste en mí lo suficiente como para ser honesto. Nos quedamos en silencio por un momento. El aire entre nosotros estaba cargado de dolor y arrepentimiento. La carta dice que estás metido en problemas otra vez, dije finalmente. Dice que tienes un negocio ilegal y que podrías ir a la cárcel. Vi cómo su cuerpo se tensaba. Eso no es... ¿No es qué? ¿No es verdad? Porque ya no sé cuándo me dices la verdad y cuándo me mientes, Carlos. Ya no sé en qué creer cuando se trata de ti. Él se cubrió la cara con las manos. Cuando habló, su voz salió ahogada. No es tan grave como suena. Es solo... Tengo un negocio de repuestos con unos socios. Compramos piezas de carros robados y las revendemos. No es nada violento, nadie sale herido, solo es dinero. Sentí que mi corazón se hundía. Ahí estaba, la confirmación de lo que había temido. ¿Y Lucía sabe? No. Ella piensa que todo viene del taller. Por supuesto que no sabe, porque eres experto en mentir a las mujeres que te aman. Esas palabras lo golpearon visiblemente. Se encogió en el sofá como si quisiera desaparecer. ¿Estás en peligro?, pregunté. ¿La policía está investigando? Él asintió lentamente. Uno de mis socios habló de más en una borrachera. La policía tiene información. Están juntando evidencias. Mi abogado dice que es cuestión de semanas antes de que hagan arrestos. Me levanté y empecé a caminar por la sala. La rabia, la tristeza y la preocupación se mezclaban dentro de mí, creando un remolino de emociones que apenas podía controlar. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido? ¿No aprendiste nada de lo que pasó cuando eras joven? Necesitaba el dinero, mamá. El taller no daba suficiente. Quería darle una buena vida a Lucía, comprarle cosas, viajar. ¿Y pensaste que el dinero sucio era la solución? ¿Pensaste que podías construir una vida feliz sobre mentiras y crímenes? Él no respondió. No había respuesta posible a esas preguntas. Me senté de nuevo, esta vez más cerca de él. La persona que me dio ese sobre lo hizo porque quiere que te ayude. Dice que todavía hay tiempo de hacer algo. Carlos me miró con ojos esperanzados. ¿Me vas a ayudar? No lo sé, admití. Parte de mí quiere dejarte que enfrentes las consecuencias de tus actos. Que aprendas de una vez por todas que las acciones tienen consecuencias. Mamá, por favor. Pero, continué, eres mi hijo. Y aunque estoy furiosa contigo, aunque me siento traicionada y herida, no puedo simplemente dejarte caer sin hacer nada. Vi cómo la esperanza iluminaba su rostro. Sin embargo, dije levantando un dedo, voy a ayudarte bajo mis condiciones. Primera condición, le dices la verdad a Lucía. Hoy mismo, cuando vuelvas a casa. Él palideció. Mamá, no puedo. Sí puedes y lo harás. Ella merece saber con quién está casada. Merece poder decidir si quiere quedarse contigo o no, basándose en la verdad, no en mentiras. ¿Me va a dejar? Tal vez, y si lo hace, será tu responsabilidad, no mía. Segunda condición, te entregas a la policía mañana mismo. ¿Qué? ¿No puedo hacer eso? Sí puedes. Tu abogado puede negociar un acuerdo. Si te entregas voluntariamente y cooperas, probablemente recibas una sentencia menor. Si esperas a que te arresten, será peor. Carlos se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Voy a ir a la cárcel. Voy a perder todo. Vas a ir a la cárcel de todas formas, le dije con firmeza. La diferencia es que si lo haces de esta manera, hay una posibilidad de que salgas más rápido.
Y cuando salgas, podrás empezar de nuevo, esta vez de forma honesta. ¿Y la tercera condición?, preguntó, aunque su voz sonaba derrotada. La tercera condición es que nunca, nunca más me vuelvas a mentir. Sobre nada. No importa qué tan difícil sea la verdad, quiero escucharla. ¿Entiendes? Él asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Lo entiendo. Me levanté y caminé hacia él. Lo abracé, sintiendo cómo su cuerpo se sacudía con los sollozos. Era mi niño otra vez, asustado y arrepentido. Pero también era un hombre adulto que necesitaba enfrentar las consecuencias de sus actos. Te amo, Carlos, le dije. Y siempre te voy a amar. Pero el amor no significa protegerte de la verdad. Significa ayudarte a enfrentarla. Nos quedamos así por varios minutos, abrazados en medio de mi sala. Cuando finalmente nos separamos, él se secó la cara con la manga de su camisa. ¿Vas a venir conmigo cuando hable con Lucía?, preguntó. Negué con la cabeza. No, eso es algo que tienes que hacer solo. Pero puedes llamarme después si me necesitas. Él recogió el sobre con todos los documentos. ¿Puedo llevarme esto? Mi abogado debería verlo. Llévatelo. Ya no lo necesito. Hice mi parte al usarlo para llegar a la verdad. Carlos se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Se volvió hacia mí con una expresión de profundo arrepentimiento. Siento mucho haberte fallado, mamá. Siento mucho todo. Lo sé, le dije. Ahora vete. Y recuerda las condiciones. Cuando se fue y cerró la puerta detrás de él, me quedé parada en la sala vacía. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. No era el silencio de la incertidumbre, sino el de la resolución. Fui a la cocina y me preparé un té. Mientras el agua hervía, miré por la ventana y vi que el cielo empezaba a clarear un poco en el horizonte. Pronto sería el amanecer. Una nueva día estaba por comenzar. Llevé mi taza de té a la sala y me senté en el sofá. Estaba agotada, física y emocionalmente, pero también sentía una extraña sensación de paz. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba viviendo en una mentira. Por primera vez, conocía la verdad completa, por dolorosa que fuera. Pensé en la mujer desconocida que me había dado el sobre. Quienquiera que fuera, me había hecho un favor. Me había forzado a enfrentar verdades que había estado evitando durante años. Me había dado la oportunidad de ser la madre que Carlos realmente necesitaba, no la madre cómplice que él había tenido hasta ahora. Cuando el cansancio finalmente me venció, eran casi las 3 de la madrugada. Me fui a mi habitación y me acosté vestida sobre la cama. El sueño llegó rápido, pesado, sin sueños. Desperté con la luz del sol entrando por mi ventana. Miré el reloj y vi que eran las 7 de la mañana. Había dormido solo 4 horas, pero me sentía más descansada de lo que había estado en años. Me levanté, me di una ducha larga y caliente y me vestí con ropa limpia. Mientras desayunaba un café con pan tostado, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Carlos. Hablé con Lucía anoche. Fue horrible, pero me escuchó. Está procesando todo. Hoy voy con mi abogado a la estación de policía. Gracias, mamá, te amo. Leí el mensaje varias veces. No respondí inmediatamente. En lugar de eso, terminé mi desayuno con calma, saboreando cada bocado. Luego tomé mi teléfono y escribí: Estoy orgullosa de ti por hacer lo correcto. Voy a estar aquí cuando me necesites. Te amo también. Envié el mensaje y dejé el teléfono sobre la mesa. Miré alrededor de mi apartamento, viendo todo con ojos nuevos. Este era mi hogar, mi espacio, mi vida. Y aunque las últimas 24 horas lo habían cambiado todo, yo seguía aquí, seguía de pie, seguía adelante. Pensé en Roberto y en cómo me hubiera gustado poder hablar con él sobre todo esto. Le hubiera preguntado por qué tomó las decisiones que tomó, qué pensaba que estaba logrando al mantenerme en la ignorancia, pero él ya no estaba, y esas respuestas se habían ido con él. Pero yo sí estaba, y tenía la oportunidad de hacer las cosas diferentes de ahora en adelante. Tenía la oportunidad de vivir en la verdad, por incómoda que fuera. Tenía la oportunidad de ser la persona que quería ser, no la persona que otros habían decidido que debía ser. El día comenzó oficialmente con esa certeza. Algunas personas aparecen en nuestra vida solo para recordarnos responsabilidades olvidadas, para forzarnos a confrontar verdades que hemos estado evitando. El sobre rojo no había traído magia ni misterio imposible, solo la crudeza de la realidad y la oportunidad de corregir un error antes de que fuera demasiado tarde. Y yo había tomado esa oportunidad. Ahora solo quedaba vivir con las consecuencias, fueran cuales fueran. Antes de continuar, permítanme hablarles directamente a ustedes que están aquí. ¿Disfrutan de los videos que publica el canal? ¿De verdad les impide seguir adelante? Su respuesta es muy importante.
ya que es lo que ayuda a que este contenido siga mejorando. Así que aprovechen este momento y dejen su comentario diciendo qué es lo que más les llama la atención, qué creen que se puede mejorar y qué temas les gustaría ver en los próximos videos. Si este contenido les ayuda de alguna manera, pueden hacer un simple favor que lo cambia todo. Suscríbanse al canal ahora, activen la campanita y compartan este video con alguien que también disfrute de este tipo de contenido. Esto fortalece el canal, aumenta el alcance de los videos y les permite contar historias más interesantes, más completas y mejor producidas. Su comentario, su suscripción y su apoyo compartiendo forman parte de todo esto. En cuanto participen, compartan sus sugerencias y ayúdenos a crear los próximos videos junto con otros.